Te empezaba yo a platicar de una tradición de arquitectos, de una idea de servicio, de una especie como de vocación a dedicarte a construir. Es fundamental seguir haciendo esto que hago, que la Ciudad de México se tiene que seguir renovando. Con esta idea de irla transformando quizá. Hoy les tengo una extraordinaria entrevista con uno de los mejores arquitectos mexicanos y del mundo, Javier Sánchez Corral, ganador de múltiples premios internacionales. Vamos a verla. Te voy a contar una gran historia de un amigo, porque ahí es donde quiero que nos lleves. Este amigo llega a un desarrollo inmobiliario en Monterrey con una serie de casas a las 12 del día y le dicen: todavía no puede pasar, no hay nadie que lo atienda, pero venga a las 5 de la tarde y lo van a recibir. Llega a las 5 de la tarde y se encuentra las luces apagadas, sale el guardia y le dice: ya puede pasar, ya lo están esperando. Y a mi amigo se le hizo muy raro porque estaba todo apagado. Entra a una de las casas, ve las luces apagadas y lo reciben con velas, con un camino de velas que dirigía al segundo piso. Se le hizo muy extraño, pero entró. Y dice: bueno, a ver qué me voy a encontrar. Y cuando llega al segundo piso, lo recibe una mujer madura de 40 o 45 años, sentada en un tapete de yoga con velas, y le dice: ¿sabes? Siéntate, porque aún no te puedo enseñar la casa. Tu energía con la energía de la casa aún no están alineadas. Necesito que te sientes, que hagamos unas respiraciones, y entonces sí, cuando estés en sintonía, puedo enseñártela. Esa experiencia de compra le impactó mucho y me impactó mucho cuando me contó esa historia, porque yo creo fervientemente que cuando entras a un inmueble se siente si alguien lo está haciendo por un negocio, si el arquitecto posiblemente trató mal a sus empleados. Esa energía está en los inmuebles. Entonces, yo sé que tú eres una persona que trae una historia muy fuerte, que a lo mejor no es la historia que normalmente cuentas. Yo no quiero saber si Javier Sánchez estudió 10 años de su vida o 15, ¿no? Sino la historia de que el día que estás usando unos guaraches, corriendo un ultramaratón, porque sé que corres ultramaratones en guaraches diseñados por personas a las que ayudas o a las que impulsas, te nacieron las ideas. Y esas ideas estoy seguro que las representas en cada uno de tus edificios, y cuando entras a conocer el edificio las sientes. Yo no sé por qué, pero entro a tus edificios de la Condesa y sé que hay algo diferente. Es una energía, es una paz que no puedo sentir en otros lugares. Cuéntanos, ¿qué es Javier Sánchez en ese aspecto? Mira, yo vengo de una tradición, o sea, mi familia, mi papá y mi abuelo, arquitectos, y siempre entendiendo la arquitectura como un servicio. O sea, la arquitectura pues finalmente ayuda como a armar el espacio en el que vivimos, ¿no? Es la casa del hombre, ¿no? Entonces, realmente para nosotros es como muy importante provocar sensaciones de bienestar, de paz, de emoción. Y eso creo que es lo que hace diferente a la arquitectura de una construcción, porque la construcción es algo utilitario que responde a ciertas lógicas de estructura y demás, pero que si le falta esa parte emocional, pues se queda en construcción. Para poderse convertir en arquitectura necesita tener estos otros significados, ¿no? Cosas que te hagan realmente trascender un poco tu experiencia y disfrutar un poco, de la vida, ¿no? Finalmente. Entonces te diría, yo creo que de lo que tocas de la Condesa, lo que a mí me interesa y me ha interesado siempre es este sentido como de armar una comunidad. O sea, que la gente llegue a donde vive y antes de llegar a su casa haya un proceso de recorrido de un espacio que puede ser un patio, que puede estar arbolado, en el que puedes ver el cielo, en el que a veces llueve, en el que te encuentras a otro vecino que está ahí,
y en el que antes de llegar a tu casa hay como un filtro en el que vas olvidándote de las presiones que traes, te vas de una manera como desentendiendo de tu vida y vas llegando a tu refugio, ¿no? Que finalmente es tu casa. Ya tu refugio es tu refugio, pero el espacio entre la ciudad y tu casa para mí es muy importante, ha sido la clave quizá de todos estos proyectos de la Condesa y de la Roma. ¿Por qué la Condesa y la Roma? ¿Qué relevancia tienen en la arquitectura de Javier Sánchez estas dos colonias icónicas en la Ciudad de México? Mira, a mí me tocó vivir en ellas. Yo viví en la colonia Roma de muy chavo, y después del terremoto del 85 nos mudamos a la Condesa, justo en una época en la que la Condesa estaba totalmente venida a menos, ¿no? Y el valor, digamos, de vivir en estas colonias, que es algo que mi padre siempre nos ha dicho, pues está en la cercanía, está en poder salir y caminar y ir al parque, ir a comprarte alguna cosa, como comercio de barrio que se da, y eso la verdad es que pues, lo vuelve una zona que a los que nos gusta vivir en la ciudad y sentir realmente la ciudad y no andar en el coche, sino más bien caminar, pues estas colonias pues, obviamente se vuelven una amenidad de tu casa, ¿no? O sea, tu casa está limitada, insisto, a tu refugio, pero todo el barrio que lo compone, pues es importante que tenga parques, que tenga... Además de eso tiene una arquitectura que ha ido pues, transformándose conforme ha pasado el tiempo, pero que es una arquitectura que tiene matices históricos, que tiene edificios catalogados, patrimoniales, que tiene una serie como de capas que te hablan de una historia, ¿no? De una construcción colectiva que se ha dado por muchos años. Y eso creo que lo hace muy rico. O sea, tú sientes que ese es un lugar vivo en el que están sucediendo cosas, ¿no? A nosotros lo que nos ha tocado es a veces reciclar edificios que por alguna razón pues ya no funcionan como en la vida actual. Una casa muy grande pues ya no funciona, ¿no? Entonces subdividir casas originales en 3 o 4 casas, por ejemplo, agregarles nuevos departamentos, es un proceso en parte de reciclaje y en parte también como de reconocer el valor de un patrimonio, ¿no? Y porque la fácil es demoler las cosas y decir, pues yo lo voy a volver a hacer, ¿no? Pero creo que es como mucho más rico y mucho más interesante el trabajar con lo que está y el poder encontrar ese punto en el que lo que tú haces y lo que está empiezan a hablar, ¿no? Claro, lo que tú haces es dejas la casa como está y sobre ella empiezas a construir. ¿Es así? Sí, o sea, yo creo que se ha vuelto difícil este tema porque hay gente que cree que lo que hay que hacer es mantener la pura fachada. Y entonces, detrás de la fachada, pues ya hay otro mundo, ¿no? Yo creo que ese caso aplica solo si la fachada es lo único que hay. Pero muchas veces detrás de la fachada hay unos espacios muy buenos, con muy buenas alturas, con bonita luz y con una manufactura que hoy ya no podemos hacer. Con detalles que están hechos a mano, con cosas que cada vez es más difícil porque cada vez necesitamos hacer las cosas en menos tiempo, ¿no? Entonces, encontrarte de repente con estos espacios que se han construido a lo largo del tiempo es algo que creo que tiene mucho valor. Integrarlo a algo nuevo y que tengas esta como dualidad de una arquitectura contemporánea de hoy con una arquitectura patrimonial que se hablan y en donde la arquitectura patrimonial pues está dotada de todas las capacidades que tiene la arquitectura nueva. O sea, tienes todas las instalaciones, tienes la iluminación, o sea, estás viviendo con las comodidades de hoy, pero en un inmueble que tiene historia, ¿no? Es que eso es lo más importante, porque no solo es la fachada de estoy viviendo en una casa antigua. Esa casa tiene historia, tiene vivencias, tiene una vibra especial. Como cuando llegas a un museo y ves un cuadro, a lo mejor tú puedes ver a la Gioconda, la Mona Lisa, decir, esa es una mujer pintada. Pero esa mujer pintada tiene una historia atrás, claro, de un artista que algo quiso transmitir, que algo estaba viviendo en ese momento. Sí. Es el espíritu de la época, ¿no? De alguna manera el que está vivo en estas casas, estas construcciones. A veces incluso nos hemos puesto a reciclar construcciones que no tienen un valor quizá histórico, pero que lo tienen a lo mejor a nivel material, a lo mejor están muy bien construidas. Nos ha pasado con algunas naves industriales que hemos convertido en vivienda y que son espacios altos de doble altura con una estructura muy ordenada que perfectamente lo puedes subdividir y convertir en viviendas pequeñas, por ejemplo, ¿no?
Entonces ahí lo que rescatas es el valor de reposición, lo que te tarda en volver a empezar una obra, o sea, desde obtener los permisos, desde la cimentación, desde todo el proceso que es larguísimo, de pronto tienes algo que ya está y que lo puedes intervenir de inmediato, ¿no? Y es que además lo sientes cuando estás viviendo en tu departamento encima de esas construcciones tan históricas, tan valiosas. Te da gusto estar encima de ellas. Sabes que estás viviendo tu historia, porque es la historia de todos. Fíjate que un crítico de arquitectura, Christian Norbert Schulz, decía que era el genio del lugar. El genio del lugar es como espíritu de un lugar que está presente en las construcciones de una época, en la manera en la que se hicieron con respecto a un tiempo en particular. Y ese espíritu del lugar pues sigue vivo, y es algo que es importante que nosotros, cuando llegamos a trabajar en un lugar, tratemos como de entender eso, ¿no? Es una parte quizá intangible, pero que está muy presente y que tiene que ver con la tradición constructiva y que tiene que ver con la cultura de un lugar. Y eso, si lo mantienes, de alguna forma lo que estás haciendo es enriquecer pues un patrimonio que ya está. O sea, yo no creo que haya que volver a empezar y volver a empezar. Lo que hay que hacer es darle continuidad a lo que hacemos, ¿no? Absolutamente. Pero además en esos edificios está impregnada la esencia de un hombre, que es Javier Sánchez, que normalmente, si yo les digo Javier Sánchez, ganador de múltiples premios a nivel mundial, van a pensar que es un arquitecto con tecnología, con corbata, con su reloj de miles y miles de dólares, unos zapatos Ferragamo carísimos. Y realmente yo te veo y veo una persona humana que al final se lo transmites a los departamentos que construyes. ¿Quién es Javier Sánchez y cómo se convirtió en lo que hoy estamos viendo? Pues mira, te empezaba yo a platicar de una tradición de arquitectos, de una idea de servicio, de una especie como de vocación a dedicarte a construir. Es una labor titánica porque están involucradas tantas cosas, y en los últimos años yo he llegado a la conclusión de que es fundamental seguir haciendo esto que hago. Y yo creo que la ciudad, por ejemplo, hablando de la Ciudad de México se tiene que seguir renovando y rehaciendo con esta idea de irla transformando quizá. Y eso me ha llevado a mí a pensar que, pues, bueno, yo soy una persona de la ciudad, yo vivo aquí, estos son los barrios en los que me tocó crecer. Me gustaría que estos barrios sigan invitando y atrayendo gente a vivir en ellos. Y un poco mi reto hoy pues es seguir haciendo eso que llevo haciendo 25 años, que creo que, insisto, lo podría hacer toda mi vida, que es estar haciendo continuo construir de la ciudad, ¿no? En el camino me he encontrado yo en lo personal con otras posibilidades que a lo mejor me han hecho, pues sí, humanizarme, que quizás sea una palabra, dejar de estar concentrado todo el tiempo nada más en el trabajo y empezar a mirar otras posibilidades. A mí me cambió el empezar a correr en las montañas, porque me empecé como a dar cuenta de lo importante que era la relación del ser humano con la naturaleza. Yo, que crecí en los barrios de la Ciudad de México y que siempre vivía en un departamento, no tenía realmente muchas experiencias de jardín, de ciudad, de montaña, de naturaleza tan fuertes, ¿no? Y de pronto estos ultramaratones en los que me metía a correr, pues me llevaron a lugares pues, a los que nada más puedes llegar casi de esa forma, ¿no? Y eso, sumado a una nueva filosofía quizá de pensamiento que traen también mis hijas. Tengo 2 hijas que son activistas medioambientales, las 2, y que empezaron desde muy jóvenes a hacer críticas de cómo vivimos, de las cosas que no debemos de hacer, de para dónde tenemos que ir. Eso me empezó a mí a poner en una crisis de darme cuenta qué tenía yo que hacer con lo que hacía para empezar a seguir ese camino en el que creo ciegamente, ¿no? Y ese camino tiene que ver obviamente con este tema como más humano de la arquitectura, pero tiene que ver con cómo se relaciona esta disciplina de construir y demás
con el medio ambiente, ¿no? O sea, ¿qué intercambio tiene que haber para que una vez que tú termines de construir algo, realmente dejes un impacto positivo? Ya no un impacto cero, porque el impacto cero en un mundo que está tan degradado ya no es suficiente. O sea, necesitas generar superávits. Ya no es suficiente con estar neutro, ¿no? Y eso implica muchas cosas que yo hoy estoy explorando, que en la oficina estamos explorando, y que tienen que ver con regresar a lo mejor a utilizar técnicas que se utilizaban en México, por ejemplo, de construcción, y que se han dejado de utilizar por un tema de cuando se industrializa la construcción, cuando de repente se tienen que construir millones de viviendas así, como hablaba yo hace rato, que todo tiene que ser más rápido. De repente se nos olvida que podemos construir con tierra, podemos construir con madera, podemos poner pasto encima de las construcciones, y eso las hace pues más calientitas, más acogedoras, más, te diría como pues más humanas quizá, pero sobre todo pues más naturales y más conectadas con el planeta, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? Y hablando de conexión, yo veo tus fotos cuando estás corriendo y trato de analizar tu outfit y me doy cuenta que no tienes unos super tenis. De hecho, me doy cuenta que no usas tenis cuando corres. ¿Qué usas? Pues mira, dentro de mi búsqueda por aprender el tema de correr, me compré un libro, casualmente un libro que se llama Nacidos para Correr, escrito por Christopher McDougall. Y es un libro que habla sobre todo, habla de la capacidad del ser humano para correr, de por qué evolucionó el ser humano y por qué gracias a que pudo correr es que pudo empezar a dejar, digamos, la parte nómada y volverse más sedentario, ¿no? Cómo eso fue de alguna manera construyendo toda una civilización. Y bueno, es una historia apasionante que vale la pena leer. Y ahí tuve la oportunidad de leer sobre los ultramaratones, que nunca lo había hecho, no sabía que existían, y sobre los tarahumaras en la sierra de Chihuahua, ¿no? Y sobre los rarámuri, los de pies ligeros que le llaman. Y eso me interesó mucho, como que me interesó esta contracultura, como un retorno más a lo natural, otra vez hablando de esto mismo, y de la capacidad del ser humano de hacer las cosas sin necesitar tanta tecnología o tanto apoyo de cosas, ¿no? Ellos desde siempre lo han hecho, y no como un deporte nada más, porque sí lo es un juego importante para ellos correr, que eso creo que es muy bonito, verlo como un juego, pero también pues el hecho de que lo hacían pues con unos guaraches de 3 hoyos que le llaman, que justamente es un diseño muy particular que tiene pues 2 hoyos que agarran la parte, digamos, del pie, y uno entre el dedo gordo y el dedo índice del pie, y pues se hace un amarre muy interesante, y la verdad es que a mí me llamó la atención y dije, pues, ¿por qué no empezar a correr así? Y la verdad es que me inspiró, o sea, fue una inspiración, yo te diría, pensar que a lo mejor algún día yo podía correr con ellos en la sierra de Chihuahua. Y empecé, de no saber que existía algo, empecé como a pensar que yo lo podía también hacer, y que implicaría pues que cambiara mi forma de vida, ¿no? Y entonces me puse a correr, me puse a comer mejor, me puse a entrenar, y quizá a diferencia de muchos que lo que hacen es ir a comprar de inmediato los aditamentos para correr y el reloj y los tenis y en fin todo esto, yo más bien como que empecé a pensar que tenía que tener un maestro. Ese maestro pues me habló como de la respiración y de cómo realmente correr es un tema que está totalmente conectado con la respiración, y entonces se vuelve una meditación. Entonces estamos hablando de verdad como de una cultura más de lo humano, de la experiencia de estar en un espacio y casi como sentir que es una especie como de travesía. Un ultramaratón para mí no es una carrera del punto A al punto B en el menor tiempo posible, como quizás es un maratón de ciudad. Claro.
un ultramaratón es una travesía, es un lugar en el que entras a lo desconocido, subes y bajas y subes y bajas y subes y bajas la montaña, no sabes ni cuántas veces más lo vas a hacer. Te sube la energía, te baja la energía, tienes que estar consciente de tu comida, de estar hidratado, de tal cual como si te pusieras a pensar en los mensajeros de los aztecas, ¿no? En los famosos tamemes, que lo que hacían era pues, llevar los mensajes, ¿no? O en la antigüedad, igual en la Grecia antigua, cuando de pronto pues vienen a invadirnos, ¿no? Ve y avisa, ¿no? Y todas estas tradiciones en donde el hombre por sus propios medios se desplazaba a 200, 300 kilómetros de distancia. ¿Y qué piensas en estos? ¿Cuántos son en un ultramaratón? 100 kilómetros. Pues en teoría son arriba de 50. Arriba de 50. Un maratón de ciudad tiene 42 kilómetros. Arriba de eso ya es un ultra. Y los ultras más comunes andan entre los 80 y los 100 kilómetros. Hay de 160 kilómetros. ¿Y qué piensas en esos 160 kilómetros que estás recorriendo? No he corrido 160, pero he corrido 100 y es esto que te digo, es esta encontrarte contigo mismo, con lo que tú crees que puedes lograr, con tus limitaciones, con tus aspiraciones, con tus sueños, con tus frustraciones. O sea, se vuelve el espacio más personal que te puedas imaginar. En una carrera que hicimos en los Andes, en Perú, arrancábamos a las 6 de la tarde y subíamos 2000 metros en la primera subida hasta un punto pues ya digamos a 5000 metros casi sobre el nivel del mar. La carrera se dio pues, durante 24 horas y me acuerdo esa noche con la luna llena, con los glaciares de los Andes que reflejaban la luz de la luna. No necesitábamos casi ni siquiera las lámparas que traíamos, ¿no? Pero las lámparas eran un reflejo del grupo humano que iba haciendo esa travesía. Éramos como 30 corredores. Y fue realmente una experiencia inolvidable. O sea, esa noche en la que veías la luna, llegabas al puesto de hidratación y te tenías que tomar agua caliente porque el agua fría pues, te podía dar hipotermia, ¿no? No te podías quedar a descansar más de 2-3 minutos porque te daba frío. Wow. Es un poco como quitarnos quizá de tantas comodidades que tenemos hoy en día y regresar a lo más primitivo, a lo más básico, casi como a pensar en cómo me refugio de los elementos, ¿no? Porque en esa carrera nos llovió, nos nevó, hubo sol fuerte, hubo niebla, hubo todos los temas, ¿no? Y fue muy bonito porque lo compartí con 2 amigos y entonces en realidad éramos un equipo que creo que una de las cosas más bonitas que hay es cuando trasciendes a lo mejor tu persona y te vuelves como parte de un equipo, ¿no? Un equipo que lleva una dirección y una misión, un objetivo y en el que si uno queda atrás pues le ayudas porque te digo en algunos momentos tu energía sube y luego baja, pero pues la de tus compañeros a lo mejor no es exactamente esa sincronía, ¿no? ¿Hay algún edificio que se haya construido en un maratón o en un ultramaratón? ¿Imaginado te refieres? Exactamente. Pues sí, en esta última etapa de mi vida, en la que estoy viviendo actualmente y por supuesto por la pandemia también, tuve la oportunidad de hacer una casa en la montaña que la terminé en el 2019 y en la cual estuve viviendo pues, prácticamente todo el 2020. Y es una casa que tiene pues, todos estos objetivos que hemos estado platicando. Es una casa que la pensé desde lo más básico, ¿no? Quería yo un refugio, es una cabaña construida en madera, recolecta el agua de la lluvia, recicla el agua, tengo unas hortalizas y un huerto en donde estamos aprendiendo a producir comida, que es algo que se nos ha olvidado a nosotros en la ciudad, no a la gente que se dedica a eso, que es un don. O sea, el saber cómo tener toda esta sabiduría, ¿no? De la tierra, de cómo se trabaja la tierra, es algo que ha sido realmente para mí una cosa muy bonita, ¿no?
Y todo eso pues sí se ha ido cocinando en estas carreras. Esta necesidad de conectar más el trabajo que hacemos en la ciudad con la naturaleza, ¿no? Qué maravilla. Javier, ¿nos invitas a ver tus herramientas de trabajo? Sí, claro. Vamos.